Introducción al pensamiento filosófico. Las cuestiones del ser humano. La filosofía, como disciplina milenaria, ha estado dedicada desde sus inicios a explorar las grandes preguntas que surgen cuando nos detenemos a reflexionar sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. A lo largo de la historia, los filósofos han ofrecido una vasta diversidad de respuestas a las cuestiones fundamentales que nos definen como seres humanos. Pero, más allá de las respuestas, es el propio proceso de cuestionamiento lo que hace que el pensamiento filosófico siga siendo tan relevante y atractivo para las personas hoy en día, incluso para aquellas que no tienen una formación académica especializada. Entre los temas que ocupan el centro del estudio filosófico, las cuestiones sobre el ser humano se destacan de manera particular. ¿Qué somos en realidad? ¿Qué significa vivir una vida buena? ¿Cómo podemos entender el sentido de la libertad, la moralidad, el conocimiento o la existencia misma? Estas preguntas no solo nos conectan con los grandes pensadores que han marcado la historia, sino que también nos invitan a adentrarnos en un diálogo continuo sobre lo que nos constituye como individuos y como sociedad. En esta serie introductoria al pensamiento filosófico, nos enfocaremos en las cuestiones clave que han acompañado al ser humano a lo largo de los siglos. A través de un recorrido por las principales corrientes filosóficas, exploraremos cómo diferentes pensadores han abordado temas como la naturaleza humana, el bien y el mal, la libertad, el conocimiento y el propósito de la vida. Al hacerlo, descubriremos que la filosofía no es solo un conjunto de respuestas abstractas, sino una herramienta poderosa para comprendernos a nosotros mismos y al mundo que habitamos. Así, este viaje filosófico no solo nos invita a conocer las ideas de los grandes maestros del pensamiento, sino que nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias, a pensar con claridad y a buscar un sentido más profundo en nuestra existencia. Porque, en última instancia, la filosofía, que se basa en la reflexión crítica y la búsqueda de entendimiento, nos enseña que las preguntas más importantes no tienen respuestas definitivas, pero son precisamente estas preguntas las que nos hacen más humanos. Para realizar este camino, repasaremos brevemente una lista de 10 de las preguntas más relevantes y clásicas en la filosofía. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que existe realmente, más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos? ¿Es la realidad objetiva o está construida por nuestras percepciones? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué justifica nuestras creencias? ¿Es el conocimiento algo que podemos alcanzar de manera absoluta o está siempre condicionado por nuestras percepciones y limitaciones? ¿Existen el libre albedrío y la libertad? ¿Somos realmente libres para tomar decisiones o nuestras acciones están determinadas por factores externos, biológicos, sociales, culturales? ¿El libre albedrío es compatible con el determinismo? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué significa ser humano? ¿Cuáles son las características que nos definen como especie? ¿Tenemos un propósito o un destino predeterminado en el universo? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Cómo debemos entender la moralidad? ¿Existen valores morales universales o son relativos a las culturas y contextos históricos? ¿Cómo podemos justificar nuestras decisiones éticas? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿La vida tiene un sentido o propósito intrínseco? ¿Es algo que debemos descubrir por nosotros mismos o se nos da de alguna forma? ¿Cómo debemos vivir para darle sentido a nuestra existencia? ¿Qué es la mente? ¿La mente es solo el cerebro o es algo distinto de él? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se relacionan los procesos mentales con el cuerpo físico? ¿Es posible que una máquina pueda tener mente o conciencia? ¿Cómo se debe organizar la sociedad? ¿Qué es la justicia y cómo debemos organizar nuestras instituciones para garantizarla? ¿Es el Estado necesario para una sociedad justa? ¿Qué derechos tienen los individuos y cómo deben ser equilibrados con el bien común? ¿Qué es la belleza? ¿Qué significa que algo sea bello? ¿La belleza es objetiva, subjetiva o depende del contexto cultural? ¿Cómo influye la estética en nuestra vida diaria y en nuestras decisiones? ¿Es posible conocer la verdad absoluta? ¿Podemos conocer la verdad en su forma más pura o está siempre limitada por nuestras percepciones y lenguaje? Existen diferentes tipos de verdad, como la científica, la ética o la religiosa, ¿y todas son igualmente válidas? Sin más dilación, avancemos en el camino con la primera de las preguntas elegidas. ¿Qué es la realidad?